Hola, hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, licenciada. Bien, gracias. Buen día, Verónica, ¿cómo estás? Veo que hoy día hay un poco de más concurrencia de estudiantes. Asumo que es porque es una clase previa al examen. Para las personas que no han estado conectándose a las clases, el día lunes 12 de diciembre vamos a dar nuestro segundo examen parcial, que en algunos casos va a ser el final porque hemos decidido que podemos eximirnos de esta materia. Entonces el día lunes 12 va a ser nuestro examen. ¿Cuándo daremos nuestro final si es que no logramos eximirnos de la materia? Nuestro examen final lo estuviéramos dando el jueves 15 de diciembre. Entonces las personas que no se puedan eximir el jueves estuvieran dando el jueves 15 de diciembre el examen final. Espero que nadie llegue a instancia, pero las personas que tengan que dar instancia y mesa de esta materia lo harán el día lunes 19 de diciembre. Entonces ya tenemos fechas definitivas. Tenemos el 12 nuestro segundo parcial, 15 final y 19 mesa e instancia. ¿Estamos? Sí, licenciada. Ok, todo lo que avancemos el día de hoy, hasta el punto donde avancemos el día de hoy, va a ser nuestro examen el día lunes. Entonces, asumo yo que vamos a terminar con todo el avance porque ya no nos queda mucho. Entonces, nos dedicaremos a eso. ¿Qué hemos estado viendo? ¿Qué estábamos revisando en lo que respecta a la materia de derecho tributario? Estábamos viendo la clasificación de los tributos y nos estábamos enfocando en los impuestos. Habíamos visto unas ligeras diferencias entre los tres tipos principales de tributos. ¿Qué tributos conocemos? Los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Hemos visto un poco de aquello, hemos visto que unos son tributos vinculados, otros no. Ahí nos hemos anotado pregunta de examen y luego nos hemos centrado de lleno a ver los impuestos. ¿Alguien me recuerda qué son los impuestos? Ahí por participaciones siempre. Lice, son ingresos que obtiene el Estado para satisfacer las necesidades públicas. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? ¿Darwin? Josué, Lice. Josué, perdón. Josué, correcto, es una forma genérica de expresar los tributos. Si nosotros ya sabemos qué son los tributos, el mismo concepto inclusive podemos usar para los impuestos. Pero además, nosotros sabemos que en el tema de los impuestos no hay una intervención del Estado. Todo es relativo al contribuyente. Entonces tenemos que hacer un poco de énfasis en esa esencia del impuesto. Sabemos que son recursos que obtiene el Estado, que respaldan los gastos públicos para satisfacer las necesidades, ya lo sabemos, pero hagamos énfasis en lo más importante de los impuestos. ¿Estamos? Ok, acerca de los impuestos también hemos visto una cierta clasificación. Hemos visto clasificación de los impuestos. Hemos visto que en algunos casos los impuestos se pueden clasificar en ordinarios, extraordinarios, en cupo, alícuota, internos, externos, directos e indirectos, y nos hemos anotado pregunta de examen. Hemos visto cómo los impuestos directos
netamente revelan el nivel de riqueza de los contribuyentes y los impuestos indirectos presumen la riqueza de los contribuyentes. Y bueno, quedamos ahí. Vamos a seguir hablando acerca de los impuestos y ahora nos vamos a enfocar en los efectos económicos de los impuestos. El impuesto se va a exigir a aquellos contribuyentes que se hallen en estas situaciones llamados hechos imponibles. Ya sabemos que la ley redacta casos hipotéticos que, si se cumplen, ya obligan al contribuyente a tributar. Y esos son los hechos imponibles. Entonces, el impuesto se va a exigir a aquellos contribuyentes que se hallen en estas situaciones denominados por ley hechos imponibles. Nosotros hemos visto que en algunos casos los impuestos se pueden trasladar y no se pueden trasladar. Hemos visto la clasificación de impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Alguien me puede recordar esta parte para que podamos explicar esto con mayor facilidad? Dentro de la clasificación de impuestos hemos visto impuestos directos e indirectos. Eso es lo que quiero que recapitulemos en este momento. Dice, habíamos hablado de que los impuestos directos no se pueden trasladar porque se grava a la riqueza, nos dijo, ¿no? Así como en caso de las empresas, las utilidades, el IVA o el RC-IVA. Y en caso de los indirectos, sí se pueden trasladar. Y ahí habíamos mencionado a lo que es el IVA, el ICE. Y bueno, eso me acuerdo. Muchas gracias, Verónica. Tienes tu participación, al igual que Josué. Correcto. Entonces, hemos visto que algunos impuestos sí se pueden trasladar a un tercero y otros impuestos no. Directamente graban el nivel de riqueza y pare de contar. Entonces, vamos a tener en ese sentido dos tipos de contribuyentes. Dos tipos de contribuyentes para explicar sobre quién recae la carga tributaria, el peso tributario. Es decir, quién va a soportar el impuesto. Si nosotros nos enfocamos a los impuestos directos, aquellos que no son trasladables, el contribuyente es designado por ley para pagar el impuesto. Entonces, este contribuyente es el contribuyente denominado de jure. En cambio, a diferencia, el contribuyente de facto es un tercero el que paga el impuesto. No está designado por ley. ¿A qué me refiero con eso, Isa? No a que todos los impuestos estaban designados por ley. Sí, todos están designados por ley, pero ahora nosotros nos estamos enfocando en quién soporta el impuesto. Entonces, los impuestos directos, los que gravan la riqueza, recaen sobre el contribuyente de jure. En cambio, los impuestos indirectos, es decir, los que se trasladan, recaen sobre el contribuyente de facto. ¿Estamos? Sí, Lisa. Ok. Ahora, los impuestos
dentro de la economía se reparten a través de ciertos fenómenos. Y nosotros vamos a conocer 4 tipos de fenómenos y el más importante es el fenómeno de traslación, que implica cómo el impuesto indirecto va a ser trasladado a este contribuyente de facto que estábamos hablando anteriormente. Entonces vamos a ver 4 formas de cómo los impuestos se distribuyen dentro de la economía. Empecemos con el primero. Vamos a hablar del fenómeno de difusión. ¿Qué estamos viendo ahorita? No estamos viendo una película, estamos viendo la materia de derecho tributario y nos estamos enfocando en este momento en conocer en cómo los impuestos se distribuyen en la economía y qué efectos económicos tienen. Ok. Vamos a empezar entonces con el fenómeno de difusión. El fenómeno de difusión no es nada más que la irradiación del impuesto en todo el mercado. Si yo, por ejemplo, pienso en un caso hipotético de un impuesto que se eleva, por ejemplo, el IVA, y en vez de 13% el Estado saca una nueva ley, un nuevo decreto y dice que se va a cobrar 14%. ¿Qué efectos económicos tuviera ese cambio del 14% del IVA? ¿Qué creen que sucedería? Probablemente nosotros al salir al mercado a hacer una compra, estuviéramos viendo que van a cambiarse los precios. En algunos casos sí, en otros casos no. Pero a medida que pase el tiempo, este efecto, mejor dicho, este cambio del 13 al 14% del IVA va a afectar a toda la economía. Es decir, se va a irradiar en todo el mercado. Los cambios económicos suceden de forma lenta. Ahora, si estoy diciendo que va a afectar a todo el mercado, entonces la oferta y la demanda también va a variar. ¿Qué va a suceder en la oferta? ¿Qué va a suceder en la demanda? Escucho su lluvia de ideas. ¿Qué va a suceder? Si yo voy al mercado de abasto, y antes compraba, qué sé yo, 2 kilos de papa, y ahora veo que los precios han variado, están incrementando, ¿qué me va a obligar a hacer esto? A mí, como demandante, me va a obligar a consumir menos producto. Entonces va a haber una reducción del consumo. En algunos productos más que en otros. ¿Por qué? Porque los bienes dentro de una economía se clasifican también, y eso ustedes lo saben. Podemos encontrarnos con bienes que imposible, no podemos dejar de consumir esa pancito. No podemos dejar de consumir sal y sal, no podemos dejar de consumir. Entonces, hay bienes específicos que son un caso muy aparte de cómo estos bienes y la demanda y la oferta de estos bienes se afectan dentro de la economía. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora hablaremos de bienes comunes. Estamos viendo entonces que un incremento, por ejemplo, en un tipo de impuesto, un incremento va a afectar a toda la economía. Estamos analizando del lado de la demanda y estamos viendo que la demanda va a disminuir el consumo, ¿ok? Si se reduce el consumo, ¿qué sucede con el productor de la papa? Porque en Cochabamba tenemos una industria de papa, no necesariamente todo es de forma artesanal. Hay industrias de papa que venden embolsado de papa frita
y demás. Entonces hay industrias. ¿Qué sucede con el productor? Si antes a mí me compraban 2 kilos, ahora me están comprando 1 kilo, ¿qué va a suceder? Yo voy a obtener menos ingresos. Si obtengo menos ingresos, entonces probablemente voy a tener que seleccionar a mis mejores trabajadores y despedir a los demás. Entonces, fíjense qué es lo que está sucediendo. Un cambio en cualquier tipo de impuesto, estamos viendo que se está irradiando en todo el mercado. Eso que está sucediendo, que disminuye la demanda y a su vez tiene un efecto también sobre los productores, sobre la oferta. Tal vez a la larga, en el mediano y largo plazo, la oferta de bienes también disminuye. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sucede? Se despidieron a los trabajadores más flojos, esos trabajadores que antes tenían su ahorro en el banco, ahora se lo van a comer. ¿Ok? Se van a comer su ahorro, lo van a sacar del banco y van a sobrevivir con ese dinero. Es obvio, ¿no? Que tú si te quedas sin trabajo, lo que haces es sobrevivir con tu ahorro. El banco, la actividad principal del banco, ¿cuál es, estimados contadores? ¿Con qué trabaja el banco? Buen día, licenciada. El banco, buen día, ¿cómo está? Licenciada, el banco es el intermediario entre el ahorrista y el que demanda capital. Muy bien, entre los que hace, básicamente los que tienen ahorros y los que tienen créditos. El banco es un intermediario, como dice Roxanit, es un intermediario. El banco en este momento trabaja con el dinero de los ahorristas para prestarlo. Ok, ¿qué sucede? Que si las personas que antes tenían trabajo, ahora se están comiendo su ahorro. El banco va a tener menos capital para trabajar, menos capital. Si tiene pocos bienes para poder prestar, es decir, el dinero también es un bien, tiene pocos bienes y hay mucha oferta de créditos, ¿qué sucede con las tasas de interés, que es el precio por prestar dinero? Al ser escaso, licenciada, el capital para poder prestar, estas tasas de interés van a también reajustarse. Perfecto, muy bien, Roxanita. Entonces, estamos viendo que lo que hace la reducción de los ahorristas, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es incrementar las tasas de interés. Y probablemente estas personas o estas empresas que quieran acceder a créditos en este momento lo van a hacer, pero a un precio más alto. Y ese precio más alto se va a traducir en un incremento en los costos de producción. Todo me va a salir mucho más caro. ¿Se entendió? Sí, listo. Ok. Entonces estamos viendo que el fenómeno de difusión lo que hace es explicarnos cómo afecta a todo el mercado un incremento de los impuestos o los mismos impuestos. Si se generan otros nuevos impuestos, también sucede lo mismo. Entonces estamos viendo que afecta a todo el mercado. Ahora solo estamos viendo dos variables y nos estamos enfocando en eso para explicar. Pueden haber más variables, ¿no? Pero ahora las más importantes solamente. Terminemos de hablar acerca de los efectos económicos de los impuestos y
vamos a tocar dos fenómenos cortitos, el fenómeno de incidencia, que es el segundo fenómeno, y el tercer fenómeno, que es el fenómeno de percusión, para dedicarnos en la pregunta de examen, que es el fenómeno de traslación. ¿Okay? El fenómeno de incidencia lo único que trata es de explicar el peso efectivo que soporta el contribuyente definitivo o de facto. Entonces, el fenómeno de incidencia lo único que nos explica es el peso efectivo, es decir, lo que soporta efectivamente este contribuyente definitivo o de facto, que puede producirse por vía directa o vía indirecta. Si hablamos de vía directa, mejor dicho, estamos hablando de impuestos directos. Si hablamos de vía indirecta, de impuestos indirectos. Okay. El tercer fenómeno es el fenómeno de percusión. El fenómeno de percusión lo que hace es explicarnos cómo el impuesto recae sobre el contribuyente de jure. El contribuyente de jure nosotros sabemos que está vinculado con los impuestos directos y los impuestos directos no se trasladan. ¿Por qué? Porque afectan directamente a la riqueza. Entonces, estos contribuyentes de jure están comprendidos en el hecho imponible, en lo que redacta la ley, están vinculados con la ley y tienen que pagar por coacción legislativa, es decir, por potestad tributaria que tiene el Estado. Entonces estamos recordando algunas cositas que ya hemos visto anteriormente. Perdón, ahí se me fue mi lapicito. Ok. En cambio, el fenómeno de traslación lo que trata es de explicar cómo los impuestos indirectos se trasladan desde el contribuyente. Voy a hacer más pequeño. Desde el contribuyente de jure al contribuyente de facto. Entonces, el fenómeno de traslación lo que hace es tratar de explicar cómo los impuestos indirectos se trasladan desde el contribuyente de jure al contribuyente de facto. Esta transferencia, les pregunto a ustedes, ¿esta transferencia de un contribuyente a otro está regulada por la ley? Esta transferencia de un contribuyente a otro está regulada por la ley. En algún momento ustedes dentro de la ley 843 ven, este impuesto es un impuesto indirecto y por lo general se traslada de un consumidor a otro consumidor, del proveedor al consumidor. ¿Han visto eso en la ley? ¿Se aprueba su traslación o algo referente a aquello? Contadores. Les voy a dar el tema por avanzado si no contestan. No, Lice. No. No. La traslación de un contribuyente a otro, del proveedor al contribuyente, no está regulada por la ley. ¿Quién los regula? Se regula directamente por la economía, por las dos fuerzas del mercado, oferta y demanda. Entonces,
se efectúa con total prescindencia de las disposiciones legales. Quiere decir que no está en la ley. Lo que les mencionaba anteriormente, el ejemplo típico de un productor que lo que hace es transferir el impuesto al consumidor. ¿Cómo lo transfiere? Incrementando el precio de su artículo. Entonces, inclusive nosotros cuando creo que es un ejemplo que ya les di la anterior clase, cuando hacíamos el cálculo del precio de venta facturado, incluíamos los costos de producción, incluíamos la utilidad e incluíamos, ¿qué cosa más? El IVA. Entonces, incluso nosotros al momento de hacer nuestro cálculo en contabilidad 1, en el precio de venta ya estamos trasladando el IVA. ¿Se están dando cuenta? Ahora vamos a explicar las formas de traslación. A veces la transferencia no es directa del productor al consumidor, puede ser inclusive hacia atrás o de forma oblicua. Y si es adelante, sigue el circuito económico, el mismo ejemplo que les he dado hace un momento, que es del productor al consumidor. Si es la traslación hacia adelante. Si la traslación es hacia atrás, sigue un proceso inverso al circuito económico, es decir, nosotros, si estamos en el punto de comerciantes, lo que hacemos es tratar de conseguir nuestros productos de forma más barata para compensar el impuesto. Entonces, si es hacia atrás, es hacia los proveedores. Tratamos de buscar materia prima grabada, pero con menor precio. Si es de forma oblicua, nosotros transferimos a otro tipo de bienes, diferentes de aquellos que fueron grabados con el impuesto. Entonces, en algunos casos, los bienes, por ejemplo, que están grabados con el ICE, no son todos los bienes. Entonces, yo voy a tratar de compensar con otro tipo de bienes que no estén grabados por este impuesto y buscar bienes también más económicos, pero que estén grabados por el impuesto. Seguimos viendo entonces las formas de traslación. Hemos visto la primera forma. Recordemos que la traslación se da en los impuestos indirectos. Hemos visto la primera forma de traslación, que es adelante, atrás y oblicua. La traslación simple es cuando se da en una sola vez y la traslación en varios grados se da de forma consecutiva. La traslación aumentada es cuando, lo que hace es que el productor, por ejemplo, trate de sacar provecho del impuesto. Y eso siempre se hace, ¿no? A veces te dice, y tú le dices, ¿por qué está tan caro? Le dices, pero ha subido el impuesto, pero en vez de subirte, por ejemplo, el 13%, te suben el 26%. Entonces, estamos viendo una traslación en exceso. Ok, ahora vamos a hacer un poquito de análisis seguimos hablando de la traslación, vamos a hacer un poquito de análisis económico. Entonces, vamos a ver la traslación en condiciones estáticas y dinámicas. ¿Estáticas y dinámicas de qué? Del mercado. Nos vamos a enfocar a ver si es fácil o difícil trasladar el impuesto. Y vamos a hacerlo de acuerdo al tipo de impuesto. Entonces tenemos el tipo de impuesto. En algunos casos nos vamos a encontrar con impuestos generales, impuestos específicos, tal vez impuestos muy altos, muy bajos,
Entonces, así consecutivamente vamos a ir viendo si es fácil o difícil trasladar este tipo de impuesto. ¿A quién se traslada? Se puede trasladar, y hemos visto de diferentes formas: atrás, adelante, oblicuo, traslación simple, en grados. Entonces, estamos viendo solo si hay facilidad o no de trasladar este tipo de impuesto y las razones, el por qué. Si hablamos de un impuesto genérico, es decir, que afecta a todas las riquezas, va a ser mucho más difícil de trasladarlo. No vamos a poder ubicar dónde aumentarle a nuestro comprador, por ejemplo. Si es un impuesto, en cambio, específico, la traslación va a ser mucho más fácil. Podemos trasladarlo a otro producto, por ejemplo, o tal vez lo podemos trasladar a nuestros proveedores. Entonces va a ser mucho más fácil de trasladar este tipo de impuesto, si es un impuesto específico. Es decir, que va a un solo bien, como el IS. Si el impuesto es de un monto bajo, por lo general es soportable por los proveedores o los productores. Si es un monto alto, se traslada al consumidor, pero tiene un efecto negativo. Hemos visto nosotros que si existen montos altos de impuesto, que lo que hacen es que contraer la demanda, disminuye el consumo. Entonces, si el monto ya es alto, no es soportable por los productores, se traslada al consumidor, pero contrae la demanda. Muy bien. En el caso de impuestos indirectos e impuestos directos, ya sabemos que los impuestos directos gravan la riqueza y por lo tanto es muy difícil trasladarlo. En cambio, los indirectos es más fácil. Los impuestos ordinarios y los impuestos extraordinarios. Si hablamos de ordinario o extraordinario, estamos hablando de frecuencia o recurrencia. El simple hecho de que un impuesto sea recurrente es más fácil trasladarlo porque se va a ajustar al mismo ritmo del mercado. En cambio, si es un impuesto por única vez, es difícil trasladarlo. Ahora vamos a ver, seguimos haciendo un análisis de la traslación en condiciones estáticas y ahora vamos a ver según las condiciones de demanda y oferta. El primer criterio que hemos visto es según el tipo impositivo. Ahora vamos a ver según las condiciones de demanda y oferta. Para hacer un análisis de acuerdo a la demanda y oferta, tenemos que recordar acerca de la elasticidad de la demanda frente al precio. ¿Alguien se acuerda del término de elasticidad de la demanda? Creo que es un tema que se ha visto en economía general o economía 1, no sé qué materia tendrán ustedes, acerca de la elasticidad de la demanda. ¿Alguien me recuerda, porfa, para que todos estemos al mismo nivel? Licenciada, la elasticidad nos muestra cuál es la actitud del consumidor frente a un alza de precios. Hay situaciones que pueden obligar a buscar otro bien de menor precio o comprar menos o dejar de comprar. Roxana, muchas gracias por tu intervención.
Entonces, la elasticidad lo único que nos trata es de explicar la sensibilidad. ¿Cuán sensible es la demanda frente a cambios que se dan en los precios de los bienes? Entonces, la elasticidad nos trata de explicar la sensibilidad. Ustedes son insensibles porque cuando yo pregunto, nadie responde. Entonces, vamos a hacer la misma analogía para la demanda. La demanda va a responder o no va a responder a los cambios en los precios de los bienes. Ahora, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de bienes. Entonces, eso nos va a dificultar o nos va a hacer más fácil la traslación del impuesto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si hablamos de este tipo de bien? Pan. El pan lo consumimos todos los días en la mañana. Hemos visto su incremento en los precios conforme ha pasado el tiempo. ¿Qué sucede si ahora con el incremento de algún tipo de impuesto el pan vale 0.60 centavos? El cambio de la demanda frente a este tipo de bien es poco elástica. ¿Y sabe por qué? Es poco sensible la demanda con este bien. ¿Por qué, Isa? Porque si yo como un pan de desayuno con mortadela, al día siguiente como un pan con mantequilla, al día siguiente como un pan con huevito, así sucesivamente, todos los días hago lo mismo. ¿Qué va a suceder si el pan ahora cuesta 60 centavos? ¿Voy a comer medio pan? No, imposible, es el desayuno, es lo más importante. Entonces, probablemente nosotros incluso vayamos a hacer un esfuerzo porque consideramos que el pan es un bien esencial. No puede faltar en nuestra mesa. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, dice. Ok, ahora analicemos otro tipo de bien. Analicemos otro tipo de bien. El chicolac. Ok. Ahora el chicolac es caro, ¿no? Un peso, antes costaba 40 centavos, creo. Ya. El chicolac ahora en vez de costar un peso, cuesta 1.50. Veamos si la demanda es sensible o insensible. ¿Ok? ¿Ustedes pueden sustituir el chicolac? Pucha, claro, pues sí, Saipilfrut, Tampico, cualquier cosa que esté en sachet, yo lo puedo comprar y sustituir al chicolac. Entonces, ahora el chicolac ha subido a 1.50 a consecuencia de que se ha trasladado un impuesto, se ha incrementado un impuesto y ha subido a 1.50. Para ustedes, el chicolac va a ser mucho más fácil de reemplazar. Entonces, son más sensibles a los cambios en los precios de este tipo de bienes. ¿Se está entendiendo estos dos ejemplos? Sí, licenciada. Ok, ahora vámonos al caso específico del tema. Si el precio, vamos a dar lectura a lo que dice acá para ver si con los ejemplos ya entendemos todo. Si frente al precio la demanda es sensible, estamos hablando del chicolac en este momento. Si sube o baja con facilidad, es elástica. Somos sensibles a los cambios de los precios. Y la traslación del impuesto es dificultuosa. Claro, es dificultuosa porque a mí como productor de chicolac, la voy a tener que pensar 1000 veces antes de incrementar el precio, porque sé que la demanda me va a poder sustituir. Caso contrario, si la demanda es poco elástica o rígida, si estamos hablando de bienes esenciales,
es más fácil la traslación. ¿Por qué es más fácil? Porque el consumo, la demanda, no se va a contraer con facilidad. Entonces va a poder soportar esa carga tributaria. ¿Estamos? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ok. Ahorita solo hemos hecho un análisis de la demanda. Hemos visto la sensibilidad de la demanda y la sensibilidad de usted. Pero no hemos hablado nada de la oferta. Para hacer un análisis de la oferta, necesariamente tenemos que enfocarnos en que si el productor vende productos que tienen un vencimiento en el corto plazo. ¿Qué sucede si yo vendo productos que se vencen en el corto plazo? Probablemente voy a tener que hacer una traslación en grados muy lentamente para que pueda aceptarme esa demanda. ¿Por qué vas a hacerlo en grados, Isa? Porque si me dejan de comprar, mis productos se van a podrir. En cambio, si tengo productos que no se vencen en el corto plazo, probablemente va a ser mucho más fácil para mí trasladar el impuesto. Ok. Estamos ya entrando en un tercer tipo de análisis de traslación. Seguimos haciendo el análisis de la traslación. Primeramente hemos visto de acuerdo al tipo de impuesto. Hemos hecho un pequeño cuadrito para ver si es fácil o difícil de trasladar. Hemos visto la actitud también de la demanda y la oferta. Hemos visto en algunos casos más fácil, otros casos más difícil. Y ahora nos vamos a enfocar de acuerdo al sistema de mercado. Vamos a hacer dos tipos de análisis, uno en el caso de libre mercado y otro en el caso de monopolio. Si hablamos de libre mercado, estamos hablando de competencia perfecta. Estamos hablando de grandes cantidades de consumidores, grandes cantidades de productores. Como hay gran cantidad de productor, yo tengo mucha competencia. Si tengo mucha competencia, mi porcentaje de participación en el mercado puede ser tal vez la mínima. Entonces, como productor, puedo obtener el mínimo de ganancias. Si tengo el mínimo de ganancias, una participación chiquitita en el mercado, va a ser forzoso para mí trasladar el impuesto. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si yo soportaría la carga tributaria, mis ganancias, que son pocas, van a ser aún más pocas. Si yo transfiero el impuesto a mi consumidor, en este caso de libre mercado, de competencia perfecta, este tipo de mercado se contagia con facilidad. Hay información perfecta. Todos saben lo que hacen todos. Ese es el supuesto, eso teóricamente es el supuesto, ¿no? El productor que está a mi izquierda y a mi derecha se enteran que yo he trasladado el impuesto al consumidor. Entonces, lo que sucede es que esto se hace como bola de nieve. ¿A qué se refiere con esto? También lo hacen los demás productores. Entonces, de forma genérica, suben los precios del mercado. En el caso de monopolio, hay un solo productor. Y este productor establece el precio a voluntad. Hace lo que quiere porque es único, es evidente, ¿no? Sin embargo, debe tener mucho cuidado en qué tipo de bien está trabajando.
Porque la demanda hemos visto que puede ser sensible o insensible ante los cambios del precio. Entonces debe verificar si es conveniente para el productor trasladar el impuesto. Ok. Ahora vamos a ver la traslación de acuerdo al ciclo que atraviesa la economía. ¿Okay? Nosotros en economía general, nosotros hacíamos un análisis, tal vez, bueno, es la variable macroeconómica más usada, que es el Producto Interno Bruto en relación al tiempo, ¿no? En algunos casos estamos en expansión, llegamos al auge, depresión, caída y así. Y nos han enseñado así, ¿no? Nos han enseñado de esta forma a analizar los ciclos de la economía. De esta forma nos han enseñado a analizar los ciclos. Ok. ¿Será más fácil trasladar el impuesto en recesión, depresión o en auge, expansión? ¿En cuál será más fácil? ¿Cuando todos tienen plata o cuando nadie tiene plata? Cuando todos tienen plata, Lisa. Muy bien, entonces en periodo de expansión o auge es más fácil trasladar. En cambio, en periodo de crisis la demanda ya está contraída, entonces por lo general los vendedores aceptan asumir el impuesto. ¿Para qué? Para ganar poquito del mercado. ¿Estamos? Sí, Lisa. ¿Ok? Creo yo que, bueno, por suertudos, vamos a avanzar solo hasta el tema 5. El tema 6 se los voy a pasar, pero solo para que ustedes lo lean, lo tengan y que, bueno, no tengan incompleto el temario. Pero el examen que van a dar el día lunes es solo hasta el tema 5. ¿Estamos? Solo hasta lo que hemos visto el día de hoy. En 10 minutos no vamos a poder acabar otro tema, entonces vamos a quedarnos medio cojitos. Entonces, el día lunes nos vamos a ver en la universidad de forma presencial. Ustedes ya saben el protocolo, tienen que llevar algún tipo de documento de identidad para poder rendir su examen. ¿Dudas, consultas? Lisa, el lunes se hace la entrega del trabajo, ¿verdad? También, no se olviden. Van a entregar el examen y su trabajo, los dos en uno al mismo tiempo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Hay muchas cosas más para tratar y seguir avanzando, pero creo que lo esencial ya lo tienen. Si tienen algo más que decir o preguntar, atenta, y si no, nos vemos el día lunes. Licen, una pregunta. Como en el anterior examen vamos a traer celulares con cobertura de internet para dar el examen, Licen, o hojitas vamos a traer. Los dos lleven, no estoy todavía muy segura cómo vamos a dar el examen. De todas formas, el día domingo yo les escribo para confirmar, ¿ok? Está bien, Licen. Gracias. De nada, Vero.